Estamos aquí en este ciclo sobre el aforismo contemporáneo. Hoy nos acompañan Sergio García Clemente y Belén Lorenzo, dos autores que son sin duda de los más importantes y de los más señalados en este género en Canarias. Así que para mí es todo un honor hacerles esta entrevista, conversar con ellos y saber un poquito sobre sus trayectorias, su proceso de escritura. Me gustaría también que el público me acompañara en esta entrevista. Si en algún momento alguna persona desea hacer alguna pregunta, le pasamos el micro y cualquier intervención será bienvenida para enriquecer este coloquio. Bueno, empezaría leyendo un poquito la biografía de cada uno de ellos que aparece en estos libros. Todo lo importante vuela es un libro publicado por Belén Lorenzo, se publica en la Biblioteca Básica Canaria, casi nada. Belén Lorenzo es historiadora del arte por la Universidad de La Laguna y en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja. Además es especialista universitaria en archivística y ejerce profesionalmente como archivera municipal en San Andrés y Sauce, en La Palma. Ha publicado libros de microrrelatos como Breve historia de un cuento que soñaba con ser un título y Etéreos, el poemario Leo en las calles y el libro de aforismos A pesar de todo. Colabora habitualmente en la revista de pensamiento y de opinión En tiempos de Aletella. Este libro, Belén, voy a empezar contigo. Si no me equivoco, es una antología que preparaste tú misma, ¿verdad?, para la Biblioteca Básica Canaria. Me gustaría saber, en primer lugar, qué supuso para ti ser seleccionada en una convocatoria pública, ¿verdad?, para publicar aquí. ¿Qué supuso para ti como escritora? Muy buenas tardes a todos. Supuso una sorpresa enorme, pero enorme. Me llamaron, estaba yo trabajando y de repente tenía una llamada en el móvil de un número largo. Yo nunca cojo el móvil si no sé quién me llama. Y entonces vi un número largo y digo, no, esto es importante, esto hay que cogerlo. ¿Es un hospital o esto hay que cogerlo? Y era para plantearme formar parte de la biblioteca básica. Entonces fue totalmente sorprendente, no me lo esperaba. Conocía la colección, había leído en prensa el año anterior que habían presentado 10 mujeres, la obra de 10 mujeres, en este intento del gobierno de Canarias de publicar obra de mujeres, porque en esta colección siempre se había publicado obra de hombres, y entonces ahora querían compensar eso publicando la obra de mujeres. Entonces yo había leído que iban a presentar obra de 10 mujeres, me alegré muchísimo por ellas. Nunca pensé que al año siguiente, unos meses después de leer esa noticia, me iban a llamar a mí para publicarme al año siguiente. Entonces, sorpresa y luego un sentido de responsabilidad tremendo, porque me ofrecieron la opción de... ellos preferían obra nueva, pero yo no tenía, estaba con aforismos, pero no tenía suficiente. Y entonces la otra opción era una antología y opté por esa. Recogí lo mejor de mí, lo mejor tanto de microrrelatos como de aforismos, y añadí además los aforismos que tenía inéditos, esos aforismos nuevos. A esa parte la llamé Todo lo importante vuela, y fue el título de esta antología que hice, poniendo conciencia en seleccionar lo mejor que tengo. Lo mejor desde el punto de vista de ti misma, que siempre es complicado, ¿verdad?, como autora. Muy bien, pues bienvenido, Sergio. Me gustaría también leer la biografía que presentas en Mirar de reojo, que es, si no me equivoco, el último libro que has publicado, ¿verdad? Sí. Sergio García Clemente ha publicado poemas y aforismos en diversas revistas digitales como El Rincón del Haiku, El Grito, Revista Almiar, La Nave de los Locos, Documenta Mínima, Piedra y Cielo o El Aforista. En 2013 obtuvo el primer premio internacional José Bergamín de aforismos por la obra Dar que pensar, que fue publicado en Cuadernos de Vigía en 2014, y en el año 2016 una selección de sus aforismos fue incluida en el libro conmemorativo del primer año de existencia de la editorial Libros al Albur. También en el año 2016 participó en la antología Aforismos contantes y sonantes.
Mirar de reojo su segundo libro de aforismo. En tu caso, me gustaría saber cómo recibiste ese premio internacional José Bergamín de aforismo, que yo creo que es la bomba, ¿no? Es como que te publiquen en la Biblioteca Básica Canaria, en el caso de Belén. No sé, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue recibir ese premio? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, fue la bomba. Hace ya bastante tiempo de eso, pero sí que tengo un recuerdo bastante vívido todavía de ese momento. También, como en el caso de Belén, fue una llamada de un número desconocido y yo sí lo cogí también y me dieron la noticia. Sobre todo para mí el premio lo que supuso fue un poco una confirmación, digamos, de que en el aforismo encontraba mi cauce literario, digamos. Hay semejanzas con el caso de Belén también, porque en mi caso, digamos que había un plazo de presentación para los manuscritos para el premio y no tenía ni por asomo el número de textos necesarios o mínimos para poder concursar. Bueno, en fin, que me impuse una rutina bastante fuerte y bueno, me quedó un poco la sensación agridulce de no haber tenido el tiempo necesario para componer el libro de la manera que a mí me hubiese gustado. Pero fuera de eso lo recuerdo con gran alegría y fue también bastante trabajoso dentro de que es un trabajo bastante placentero. Y bueno, sobre todo lo recuerdo como básicamente como un espaldarazo, digamos, a la hora dentro de encauzar, digamos, mi actividad literaria, que antes, como has leído, estaba también enfocada hacia la poesía, enfocarla exclusivamente hacia el aforismo. Muy bien. Me gustaría saber, en el caso de los dos, si les parece, primero contesta Belén y luego Sergio, ¿qué referentes tienen ustedes en el ámbito del aforismo? ¿Qué referentes literarios, qué escritores, escritoras les han inspirado más? Pues cuando empecé bueno, yo caí en los aforismos por inercia, o sea, no inconscientemente, porque escribía microrrelatos y cada vez eran más breves, y cuanto más breves, más llegaban a la gente que me leía, y de repente alguien me dijo, es que son como aforismos, y yo al principio no tenía mucha conciencia, y ya luego empecé a prestar atención y a leer y a intentar hacer del aforismo algo mío, lograr mi manera. Y una de las primeras personas así que tuve como referente fue precisamente él. Cuando empecé a escribir, pues fue más o menos un poquito después de cuando él ganó el premio. Empecé a leerlo, lo he leído todo de él, ya luego hemos coincidido en otros sitios. ¡Qué halago, Sergio! Sí. No, es así. De hecho, cuando me dijeron que íbamos a coincidir, pues mira, qué mejor que con él, ¿no? Sí, entonces, pues fue de las primeras personas así que tuve en mente. Ahora, unos años después, que ya voy leyendo más, y hay una persona a la que me ha conectado mucho su escritura con la mía, como lectora yo, y bueno, me gusta esa línea, que es la de Isabel Bono, una aforista que me gusta lo que hace, y ahora he ido derivando, creo, hacia el aforismo más bien poético, y bueno, estoy ahí como experimentando un poco con el género. Pues Isabel Bono, nos quedamos con ese nombre. En el caso de Sergio. Sí, yo coincido también con Isabel Bono, me parece una de las aforistas más destacadas ahora mismo en el panorama español. En mi caso, bueno, también podría hablar un poco de cómo fue esto de empezar a escribir aforismos, porque tiene también que ver un poco con las influencias. Como te comenté antes, empecé con la poesía, eran unos poemas así muy breves también, siempre me ha atraído un poco la concisión y la brevedad, unos poemas muy herméticos también, y bueno, en el fondo no eran buenos poemas, en mi opinión. Aún así se los entregué, se los di a leer a Pepa Alemán, que antes estuvo por aquí acompañándonos. Y bueno, ella me recomendó un poco que abriera un poco esos textos, que lo hiciera un poco más accesibles. Y hubo un momento en el cual también empecé a leer muchísimos libros de aforismo. Vi verdaderamente las posibilidades expresivas que tenía este género. Y bueno, me lancé a empezar a escribir los míos propios.
me influyeron, sobre todo mi mayor influencia en esos momentos fue un escritor vasco que se llama Ramón Eder. Para mí fue una auténtica sorpresa descubrirlo, por su lucidez, por el tono que emplea a la hora de escribir, que yo creo que coincidimos en él, que es algo así como un moralismo no aleccionador. Un mirar de reojo. Es un mirar de reojo, efectivamente. Y bueno, yo creo que empecé a escribir aforismos porque quería escribir como Eder, básicamente. Empecé a copiar sin mucho pudor sus recursos estilísticos, me impregné de su ironía. Después ya poco a poco fui, bueno, creo que decantando una voz propia. Pero también Ramón Eder fue muy importante para mí en el sentido de dignificar el género, porque Eder es un escritor que únicamente escribe aforismos. Y entonces pienso que no pasa nada por este hecho si uno encuentra en este género el cauce para dirigir su mayor o menor talento. Entonces te citaría a Eder, pero también, en fin, los aforistas que me han influido son innumerables. Desde Porquia a Bruno Mesa, que está acompañándonos, en fin, Jules Renard me gustaba mucho también, Cioran. Prácticamente cada libro que leo me deja algo, sobre todo por esa característica que tiene el aforismo de que es breve, pero también puede ser interminable, en el sentido de que tiene esa facultad de perdurar para siempre en la memoria del lector. Casi todos los libros me dejan algo, sí. ¿Sabes que acabas de decir un aforismo? Ah, bueno. El aforismo es breve y a la vez interminable. Sí, bueno, pero creo que no es muy original. Ya lo han dicho a otros antes, espero no tener problemas de copyright ni nada de eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. No sé si hay alguien del público que quiera comentar algo o seguimos. En el caso de Belén, eres licenciada en Historia de la Música, ¿verdad? Y creo que esta ha sido una influencia también en tu literatura. Me gustaría leer un microrrelato que a mí personalmente me ha encantado. Se titula Maestría. Fueron muchos los años de teoría primero y de práctica después, de estudio de obras maestras, de atención al sonido y a sus matices, de buscar el control de cada falange de las manos, de cada músculo de su cuerpo. La perfección es así de exigente, pero al fin el violonchelo puede estar satisfecho de su total dominio del músico. Me parece genial ese cambio que hay al final, ¿no? Esa sorpresa. Me gustaría saber eso, cómo ha influido en tu obra literaria la música. Yo creo que al final todo lo... ¿Me oyen? Que ahora perdí como... Sí, ¿no? Sí. Yo creo que al final todo con lo que uno va interactuando se cuela en lo que escribes. Entonces es el caso por ejemplo, de ese microrrelato donde llevo unos años intentando aprender cello y de momento el cello me controla a mí. Ahí vamos. Ya voy ganando más yo, pero bueno, sí, y es algo que me interesa mucho y aparece como tema. Y luego una cosa que a veces quien me ha leído me habla de que hay musicalidad en mi escritura, y eso sí que me llama la atención porque es algo que no lo busco, pero puede ser que aparezca. Pero quizá también porque escribes poesía, ¿no? Pienso. Sí, pues no lo sé, esa es otra, porque a veces me intentan, poesía es lo menos que hago y lo hago casi de puntillas, y entonces cuando me meten en el saco de los poetas es como que me siento extraña, y a veces me invitan a encuentros de poetas y aparezco yo con mis microrrelatos y voy casi como pidiendo disculpas. Y una vez leo, digo, me tendría que haber callado, que igual colaba bien, ¿no? Bueno, al final uno es lo que es y vas escribiendo según cómo eres. Y al hilo de lo que comentaba él antes, de cuando uno lee a alguien y se va haciendo con su propio estilo, pero copia un poco lo que estás empezando, al principio yo tenía muchísimo miedo al plagio inconsciente. Mi pesadilla era que ponía un aforismo en Facebook y Sergio me escribía y me decía, mira, eso lo escribí yo. De hecho, tienen algunas similitudes. Yo que acabo de leer los 2 libros seguidos, he dicho, wow, algunos se parecen un poco, por lo menos en el tema y en el enfoque. Claro, es que al final los temas son los temas. Cuando trabajas con tan poco material, en fin, yo creo que al final cada uno le da su
su vuelta, sí, pero le tenía miedo al plagio inconsciente de verdad. Bueno, en el caso de Sergio, te has dedicado al ámbito del derecho y también hay algunos aforismos que nos dan esa pista. Me gustaría leer algunos que me han gustado especialmente también. No hay quien se juzgue a sí mismo sin que amañe un poco el juicio. Reírse de uno mismo es sano, siempre que no concurra ensañamiento. Bueno, coméntanos cómo ha influido el derecho, el concepto de justicia en tu literatura, porque está bastante presente en algunos aforismos. Bueno, si te soy sincero, es la primera reflexión que hago en ese sentido. O sea, ahora me estás descubriendo un poco, porque realmente no había visto. Es verdad que has leído esos dos aforismos que realmente tienen que ver un poco con ese mundo del derecho y la justicia, pero yo siempre los contraponía un poco. O sea, para mí, por un lado era el mundo un poco oscuro, el derecho, digamos, de leyes un poco aburrido, y después estaba el más vital y el más que tenía bastante que ver más conmigo, con mi esencia, que era el de la literatura. Hay otro en el que dices algo así como que en una cárcel, aunque el espacio sea reducido, cabe todo tu mundo, por ejemplo. Sí. Otros en los que citas la libertad, ¿no? Que también es un concepto relacionado de algún modo con el ejercicio del derecho, la privación de la libertad. Sí, quizás se colaron inconscientemente un poco. Yo quizás sí. Bueno, creo que esos aforismos, pues bueno, no están mal, digamos, por eso los incluí en el libro, pero quizás si hubiese detectado incluso esa influencia me hubiese generado un poco de rechazo, porque era algo que yo intentaba delimitar totalmente, ¿no? Entonces, no es lo mismo en el caso de Belén, por ejemplo, la música, la literatura pueden tener bastantes cosas que ver, incluso la música con el aforismo también, porque hay alguna cosa, algún aspecto casi siempre olvidado del aforismo, que es su musicalidad. Poderlo leer en alto y que suene bien, que no hayan problemas de asonancias, aliteraciones o rimas internas. Creo que en el caso de ella es como más natural, digamos, la conexión, ¿no? Y bueno, a lo que decía también antes Belén, desde luego que no te iba a haber demandado, ¿no? En el tema por haberme hecho ese plagio inconsciente, que tienes razón, los temas son muy los de siempre y muchas veces hay conexión de ideas y demás. Pero también me llama la atención que digas que coincidimos mucho, porque yo también lo creo. O sea, por lo menos hay ciertos aspectos que yo también he leído a Belén con mucho detalle y creo que hay una cierta concepción de un aforismo sencillo, que no es simple, pero también con cierta hondura, capaz de conectar con el mayor número de lectores posible. Hay una serie de características, no solamente estas, sino otras, que quizás más adelante podamos comentarlas, que creo que tenemos bastante en común Belén y yo. O sea que... Sí, y además en los dos casos, para mí como lectora, creo que se ha dado una circunstancia, y es que tocan temas bastante diferentes. Hay algunos aforismos que son más filosóficos, podríamos llamarlos así, sobre el sentido de la vida. Otros que tienen un punto más de humor. Y no sé, me gusta que tengan enfoques tan diferentes. Ya lo hemos tocado de pasada, pero me gustaría saber dónde encuentran ustedes la frontera entre el aforismo, la poesía, el microrrelato. Seguro que les han hecho esta pregunta muchísimas veces, o incluso la greguería. Hay un aforismo de Belén que voy a leer porque para mí es una greguería. A ver si lo encuentro. No lo encuentro ahora, pero decía algo así como... era sobre la arena de la playa. El tiempo cae como la arena de la playa. No, la arena de la playa... la playa son relojes de arena, algo así. Es que no me acuerdo muy bien, no lo encuentro ahora, disculpen. Pero me parece una greguería, ¿no? Ese choque entre el objeto y el concepto. Voy a buscarlo mejor.
Aquí ya lo encontré. Dice: la eternidad de las tardes de verano. Las playas están hechas con la arena de los relojes. Las playas están hechas con la arena de los relojes. O sea, me parece una greguería en toda regla, ¿no? Entonces, microrrelato, poesía, aforismo, greguería. ¿Dónde ponemos la frontera? Quien quiera, puede contestar primero Sergio, como quieran. No, ya. No lo sé. No sé dónde está la frontera. Yo escribo y ya vamos viendo. O la frontera lo ponen otros. No lo sé. Porque de hecho, por ejemplo, ahora descubro que puede ser una greguería. No me preocupa. No me preocupa. Al final la cosa es esa, que no me preocupa. Intento escribir lo mejor posible. Se me surge una idea y le doy vueltas y veo qué forma puede tener. Pero ya luego lo que es, no, ni lo sé, ni me preocupa. Genial. ¿Sergio? Bueno, es que realmente la respuesta de Belén es bastante certera porque se trata de géneros que tienen pues muchas cosas en común, también algunas diferencias, y son difícilmente es muy difícil separarlos en compartimentos estancos, digamos. Podríamos pensar con el microrrelato, por ejemplo, y el aforismo tienen para mí dos cosas en común claras. Por un lado es la importancia de la sugerencia, de la elipsis, o sea, de la participación activa del lector, que es quien al fin y al cabo determina el sentido último del texto, tanto en microrrelato como en aforismo. Y por otro lado también está el cuidado de las palabras. O sea, tanto en microrrelato como en aforismo, las palabras tienen que ser elegidas cuidadosamente, no se pueden eliminar ni intercambiarse sin que cambie totalmente igualmente el sentido del texto. Muchas veces la diferencia entre poesía y microrrelato, entre aforismo y microrrelato se requiere, o sea, está en la narratividad que está presente en el microrrelato, y al contrario que en el aforismo, que tiene más bien un contenido de pensamiento, ¿no? Pero bueno, hay un libro, por ejemplo, que se llama, un libro de Julio Ramos Ribeiro, Los dichos de Luder, en el cual, en mi opinión, se subordina totalmente es decir, se utiliza una trama y unos personajes, aunque sean muy sintéticos, digamos, para expresar una idea, las ideas del tal Luder. Igualmente hay microrrelatos en los que se subordina, digamos, la trama y los personajes para expresar un pensamiento. Los límites son muy difusos, y con la poesía yo creo que todavía más, porque realmente hoy en día el aforismo se configura como una mezcla entre reflexión y poesía. La poesía está totalmente imbricada en el concepto de aforismo, el aforismo moderno que se practica hoy. Entonces, digamos que el aforismo de hoy es como una especie de pensar poético, y podríamos decir casi que es como una forma más de expresión poética en la actualidad. Entonces, las fronteras esas son muy difusas, y yo la verdad que como ella no las tengo demasiado claras. Coincido en que lo importante en el fondo es la calidad del texto, o sea, que el texto verdaderamente funcione literariamente. Entonces, desde ese punto de vista, el género, encasillarlo, pues tampoco tiene tanto ya los filólogos que se busquen la vida. Exacto, trabajo, ¿no? Yo como estudié Derecho no es mi problema, ¿vale? Muy bien. Bueno, vuelvo a ofrecer la palabra al público. Si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Iván Cabrera, que además es poeta y escritor de relatos. No sé si se escuchará, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Yo quería preguntarles a ellos si, al margen de los aforistas per se, digamos, encuentran en otros escritores que practican otros géneros y que a lo mejor no prestaron tanta atención al aforismo en sí mismo, aforismos brillantes, ¿no? Novelistas, poetas, porque a mí me parece que muchas veces encuentro más aforismos interesantes en novelistas, poetas, filósofos, que en gente que se dedica solamente al aforismo, ¿no? Y no es una crítica, ¿no? Sino si existe esa influencia también, ¿cuáles serían esos nombres, ¿no? Pues adelante. No sabría darte nombres, pero sí es verdad que ocurre.
pero no sé ya también si es por la mirada que uno los va buscando. No lo sé, pero es verdad que a veces en narrativa de repente es como, ¡guau! Esto, una sentencia, ¿no? Sí, un aforismo. Es verdad, ocurre mucho. Ya darte como nombres no sabría, pero tienes total razón, es así. Esto va en la línea de lo que comentaba Sergio, ¿no? Lo difusos que son esos límites entre los géneros. Habría que ver a lo mejor si esas personas tienen la doble vertiente, o no. La verdad que es interesante pensarlo. No sé si tú tienes... Sí, bueno, comentando las palabras de Iván, realmente eso que comentas es un poco, desde un punto de vista, yo no soy nada teórico del aforismo para nada, yo simplemente soy un escritor, tengo lo mejor, pero un simple escritor. Pero sí es verdad que normalmente el aforismo se caracteriza por ser una unidad de sentido, ¿no? O sea, el aforismo no se refiere, digamos, a otro sistema de ideas, a otros pensamientos, digamos, para obtener su pleno significado. Dicho esto, desde luego que yo he encontrado, tampoco podría enumerar ahora una serie de nombres, pero he encontrado en multitud de poemas, ensayos, novelas, textos que podrían funcionar perfectamente como aforismos. Que no lo catalogue, entre comillas, como aforismos por un tema meramente teórico, tampoco creo que pase nada. Es decir, a mí precisamente lo que me llama la atención del aforismo es que por sí, individualmente, consigue ese efecto. No es algo que esté metido dentro de otra obra mayor, digamos, ¿no? Sí es cierto que muchas veces, bueno, Abraham seguramente, Iván, si consigue recordar poemas enteros, los tiene en su cabeza, novelas ya lo dudo, pero me parece que eso me ver un poco el poder que tiene este género, ¿no? La capacidad, ya lo dije antes, un poco de perdurar en la memoria del lector, que en este sentido yo creo que es la mejor literatura portátil, porque está hecha a la medida de cualquier memoria. Entonces, quizás me fui un poco por las ramas, pero a la pregunta de Iván, yo creo que sí, que cualquier literatura, si es buena, está impregnada de posibles aforismos. A mí sí me ocurre uno que es súper conocido, que es el famoso verso de Pablo Neruda: nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Eso lo extraes del poema y lo pones negro sobre blanco y puede ser perfectamente un aforismo, totalmente, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Bueno, más preguntas. El caballero por aquí. Buenas tardes, Manuel Feria. En relación a lo que decía Iván, yo estoy de acuerdo. Yo tengo una gran admiración tanto por Belén, a la que considero la aforista más elegante de España, aunque no sé qué quiero decir cuando digo aforista más elegante. Son mis propias contradicciones. Y Sergio, que fue posiblemente uno de los primeros, junto con Ramón Eder, aforistas que yo leí. Cuando sacaste el premio, pues aquello fue una cosa que te dio a conocer a mí. No solo a ti, sino a mí. Y en relación a lo que formulaba Iván, yo creo que hay una cosa que todos los aforistas, aunque no lo digamos, lo tenemos en la cabeza. ¿A dónde va esta explosión? Es decir, yo cuando pienso que en el siglo pasado prácticamente no había libros de aforismos, y sin embargo en este siglo posiblemente se hayan editado no menos de 100 o 120 libros, y si hacemos un número canónico de 200 aforismos por libro, estamos hablando de entre 20 y 25.000 aforismos, ideas concretas que se refieren a situaciones reales, consideradas de muchas maneras. Y yo creo que en esa avalancha de aforismos se pierde mucho. Yo, dos de los libros de aforismos que más leo y que más aprecio no son de aforistas, y tú los conoces. Un libro es el libro de aforismos de Fernando Pessoa, que jamás escribió un libro de aforismos, y el libro de aforismos de Antonio Machado, que nunca escribió aforismos. Pero díganle ustedes a don Antonio Machado: don Antonio, que usted no puede escribir caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y se coño, entonces ¿cómo digo yo esta idea? Para mí el aforismo está perdiendo algo de su importancia cuando no se incardina, no se introduce en las novelas, ensayos, e incluso algo más importante, en explicar las corrientes sociales que están en este momento moviéndose bajo nuestros pies. Eso se hubiera hecho, Nietzsche lo hubiera hecho hoy en día.
estaría estudiando todos esos populismos y en qué manera, y el aforismo es ideal para conducir la idea. Yo lo califico de superconductor de la idea. Es decir, cuando no sepan cómo llegar de aquí a allí, ustedes ponen un aforismo y el aforismo lleva la idea al otro lado. Estupenda la reflexión. ¿Alguien más del público? Referente a lo que decía antes, yo, por ejemplo, encuentro muchos aforismos y aforismos brillantes. Se me ocurre, por ejemplo, en el primer tomo, Los diarios de José Carlos Cataño, que yo estuve releyendo ahora, y yo siempre le decía a él que, por ejemplo, hay poemas en prosa también brillantes, ¿no?, que podía haber incluido en un libro y que incluso me parecen mejores poemas que los que él luego incluyó en alguno de sus libros. Y también encontré, o sea, había leído el libro hace más de 20 años estudiando y digo, aquí realmente hay muy buenos aforismos, ¿no? Y me pasa con muchos diarios también, sobre todo con el género del diario, donde veo que los autores incluyen muchos aforismos sin la pretensión de hacer un libro, ¿no?, de hacer aforismos. Pues muy interesante también esa reflexión sobre cómo dialogan el diario y el aforismo. No sé cómo vamos de tiempo, compañeros. Vale. ¿Les parece si empezamos a leer un poquito algunos aforismos? Porque al fin y al cabo esto es una feria del libro. Lo maravilloso sería que se vendieran muchos libros. Entonces, para darles a probar, ¿no?, para dar al público a probar estos maravillosos ejemplares. Sergio, por ejemplo, 3, 4 aforismos, si tienes por ahí. Yo había traído una selección. Vale, y Belén, lo mismo, 3, 4 aforismos. Yo leeré alguno también, si me lo permiten. Bueno, para este acto preparé una pequeña selección de unos 12 aforismos. Puedo leer los 4 primeros que tengo por aquí. La traición nos hace inolvidables. Somos una pregunta incómoda. Es imposible disgustar a todo el mundo. Un sueño sin alambradas se convierte pronto en su parodia. Muy bien, adelante Belén. Les decía antes que la antología se titula Todo lo importante vuela. Viene de un aforismo mío que es: el tiempo, los pájaros, el amor, todo lo importante vuela. Entonces, con esa idea, la parte de todo lo importante vuela, donde incluyo esos aforismos, la dividí en 3: el tiempo, los pájaros, el amor. Como ya les colé un aforismo, así explicando lo que iba a hacer, les leo 3 de la parte de los pájaros. Plantar un árbol que acune pájaros como si fueran hijos y escribirlo. En el aire, como aves migratorias, los consejos de los padres. Hay ojos que son territorios a los que necesitamos volver. Bueno, yo voy a continuar leyendo algunos de Sergio. La infelicidad también está hecha de pequeñas cosas. El halago es el altar donde será sacrificado. Reírse de uno mismo es sano, siempre que no concurra ensañamiento. Y este es el que intentaba recordar antes. Tu celda no es tan estrecha, cabe todo tu mundo. ¿Continúa, Sergio? Sí. ¿Otros 4, por ejemplo? Sí, continúo. Sobrevivimos como anuncios publicitarios. La desesperación se nutre de palabras amnésicas. Cuidar es una forma de contener la respiración. La tentación de pisotear nuestro corazón recién fregado. Vale, Belén. Economía lingüística. Quien tiene valor es capaz de volar. Son exactamente las mismas letras. Tapamos con falsas plumas nuestras verdaderas alas. Es el miedo a volar lo que nos precipita al vacío.
Los pájaros no entienden nuestro apego a la tierra. Pues continúo con algunos de Belén. No hay mayor impuntualidad que amar tarde. Vivimos tan deprisa que en lugar de alcanzar la felicidad, nos la pasamos de largo. La rutina es el guión sobre el que improvisamos la vida. Y las heridas nuevas se abren siempre sobre la misma cicatriz. ¿Otra ronda? ¿Les apetece? Venga, otra ronda. Cada cual ordena a su modo los huesos del fallecido. A menudo, la felicidad consiste simplemente en contemplarla. No es lo mismo intentar comprenderse que buscar una coartada. Dar que pensar es el mejor de los regalos. Quien echa a volar acaba echando de menos. El vuelo de los pensamientos se refleja en el rostro, igual que el de los pájaros sobre la tierra. Seguir un consejo, volar con alas prestadas. Certeza, volar sin rumbo, teniendo la seguridad de llegar a destino. Bueno, voy a leer algunos que tratan en ambos casos sobre la escritura, el propio proceso de escribir. Estos 4 son de Belén. Un aforismo es una semilla que germina hacia el interior. Un buen aforismo es un Big Bang en miniatura. Un libro es un mensaje embotellado que comunica a 2 náufragos. Y el punto final de un aforismo se convierte en puntos suspensivos en la mente del lector. Paso con los de Sergio, que también casualmente lo sitúa en la parte final del libro, igual que Belén. Dice: los grandes libros nos proporcionan la sensación de descansar en una silla incómoda. Ten cuidado con lo que sientes, porque podría ser una mentira bien narrada. Hay libros que te dejan desnudo ante tu íntima multitud. Y este no es literario, pero también me gusta mucho. Dice: el pesimista lo último que puede perder es la desesperanza. Bueno, cedemos otra vez la palabra al público, si alguien quiere participar, si quieren hacer alguna preguntita. Veo muchas caras conocidas, qué alegría. Pues si no hay preguntas, nadie más quiere intervenir, vamos llegando al final de... ¿Quiere que lea otra ronda? Venga, pues otra ronda, marchando. Sí. Me quedé sin material. Por petición de Ricardo, otra ronda. Yo estaba a ver si me dejaba tiempo para leer, para ver qué... Guardar silencio es, en realidad, guardar palabras. Antes de escuchar, silencie su propia voz. El milagro de caminar sobre las aguas de nuestro propio pensamiento. El canto de las sirenas actuales nos permite naufragar en nuestra propia casa. Bueno, pues yo voy a leer pues los 4 primeros aforismos del libro. No voy a seleccionar, pero yo suelo cuidar bastante el principio de los libros. Entonces, pues, bueno, creo que es una buena selección. Basta un gesto sensual de la vida para que la tristeza no sea infiel. Cuida las cenizas de tu amor, son las semillas del siguiente.
Todos somos de carne y hueso, excepto el prójimo. La madurez parece consistir en ir apagando los fuegos que nos hacían hervir la sangre. Pues bueno, yo creo que se merecen un fuerte aplauso. Y muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Ha sido un placer. No sé si quieren despedirse. Sí, agradecer desde luego que en esta tarde tan calurosa hayan venido aquí a escucharnos. Y bueno, agradecer de nuevo a la Feria del Libro, a Bruno, y agradecer también a Covadonga, que ha parecido que ha generado un ambiente bastante distendido y muy agradable, y decir la suerte que he tenido de coincidir por primera vez con Belén en un acto juntos, digamos. Pues un día inolvidable. O sea, muchísimas gracias a todos y a todas. Por mi parte lo mismo, agradecer tanto la asistencia con tantas cosas que hay que vengan a darnos este ratito de su tiempo, a la organización por contar con nosotros. Ha sido un gustazo y sí, el clima ha estado fantástico, o sea que gracias, porque también ha sido gracias a ustedes. Pues gracias a todos.